Nuestro tema de esta noche es las mentiras de Sixto Paz acerca de la reencarnación. Usted no escapa de esta realidad social en la cual vivimos, donde se habla mucho acerca de la reencarnación. De repente usted ha escuchado en algún momento que dicen que cuando uno muere, su espíritu o su alma sale para luego volver ese espíritu a reencarnarse en la vida de otro ser humano. Y de esa manera entonces la persona sigue viviendo en esta tierra. ¿Cuántas veces debe una persona reencarnarse? Bueno, hay un escritor muy famoso que es uno de los defensores de la reencarnación, que se llama Brian Weiss. Él va a decir que una de sus pacientes se llegó a reencarnar más de 80 veces. Eso significa que una persona puede morir constantemente en el momento que decide partir, en algunos casos, y puede volver a reencarnarse. Pero esta creencia de la reencarnación está llegando no solamente a Latinoamérica, sino parte de Europa, Norteamérica, Asia y casi todo el continente. ¿Por qué no decirlo y afirmarlo de esa manera? Muchas personas están creyendo acerca de la reencarnación. Bueno, hay un famoso escritor y también defensor acerca de la reencarnación, y este es el señor Sixto Paz. Bueno, hoy día estaremos entonces nombrando o sacando a luz algunas cosas que él habla acerca de la reencarnación. Vamos en este momento a mirar un video de lo que él cree y piensa este señor, y de esa manera trata de enseñar a muchas personas. Vamos a ver entonces un video donde Sixto Paz es entrevistado por un periodista de una información radial. Vamos a escucharlo. Primera pregunta que uno le haría pues a un ser de otro planeta que supuestamente está más avanzado tecnológica, moral y éticamente es, ¿existe la muerte para ustedes? O sea, realmente, bueno, está bien, ustedes creen en Dios, hay un Dios, ¿no? Que hay después de todo. Pues esas preguntas y esas respuestas están en este libro. Con ejemplos. Pero van acompañados de casos que he investigado personalmente, ¿ya? Que son extraordinarios, ¿ya? Muy cercanos a mí y algunos no tan cercanos, pero que son realmente contundentes, que demuestran que así como nosotros no enviamos a nuestros hijos un año a la escuela, sino año tras año para afianzar lo que han aprendido y para que aprendan cosas nuevas, Dios, en su infinita misericordia, sabiendo que el ser no llega a realizarse una sola existencia física, le concede tantas vidas como sean necesarias para pasar al plano inmediatamente superior. Bueno, usted acabó de escuchar a Sixto Paz, que él, dando cátedra, le dice: así como nosotros enviamos a nuestros hijos un año a la escuela, sino años tras años a la escuela para afianzar lo que han aprendido y para que aprendan cosas nuevas. Y luego él dice: Dios, en su infinita misericordia, sabiendo que el ser no llega a realizarse en una sola existencia física, le concede tantas vidas como sea necesaria. Ese concepto que tiene este defensor de la reencarnación y aquel que propaga. Señor Sixto, usted dice que Dios, en su infinita misericordia, sabiendo que el hombre no puede llegar a realizarse en una sola existencia física, le concede tantas vidas sea necesaria. Lo que está diciendo este señor es que Dios permite que el hombre se reencarne varias veces, ya que en esta vida no puede ser perfecto. Oiga, señor, difícil que el hombre sea perfecto en esta vida. Recuerde que nacemos con una naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, todos somos pecadores y todos tenemos con una tendencia a hacer lo malo. Ahora, él, a partir de decir que Dios, sabiendo que el hombre no puede perfeccionarse en esta vida, le permite muchas vidas para que de esa manera él pueda perfeccionar y ser mejor. Esa es la mentira más grande que he podido escuchar. Ninguna persona puede mejorar por sí mismo. Necesita la ayuda de un ser sobrenatural. Pero
Dios es misericordioso, Dios tiene compasión de nosotros y por eso la Escritura dice que Él ha mandado a su Hijo Jesucristo. Pero no quiero meterme todavía en este punto, pero quiero que usted y yo podamos seguir viendo algo más de lo que menciona Sixto Paz. Tema de lo de la reencarnación. Mucha gente que me está viendo en este momento debe sentirse preocupada porque de pronto ve que sus creencias religiosas ya pueden verse cuestionadas con este tipo de afirmaciones. ¿Por qué, si realmente es algo tan trascendental, por qué la Biblia no lo menciona? ¿Quién dice que no lo menciona? En los evangelios, por ejemplo, se dice que Jesús entra a un pueblo y le traen a un ciego de nacimiento. Y le dicen, dinos Señor, este hombre es ciego de nacimiento, ¿por qué él pecó? Este señor dice, volviendo a este tema de la reencarnación, mucha gente que me está viendo puede sentirse preocupada porque de repente sus creencias pueden ser cuestionadas por este tipo de afirmaciones. Por supuesto, mis creencias están firmes, no es cuestionada. Más bien a mí me preocupa lo que usted está pensando y enseñando. Cosas falsas. E incluso usted va a citar un texto de la Biblia en este momento para usted dar una afirmación y un argumento contundente de que esto está en la Biblia. Porque usted dice que si realmente la reencarnación es algo trascendental, ¿por qué la Biblia no lo menciona? Y usted mismo dice, ¿quién dice que la Biblia no lo menciona? Usted pone un énfasis diciendo que la Biblia sí afirma la reencarnación. Quisiera que usted otra vez escuche esta parte del video. Vamos una vez más. A este tema de lo de la reencarnación. Mucha gente que me está viendo en este momento debe sentirse preocupada porque de pronto ve que sus creencias religiosas ya pueden verse cuestionadas con este tipo de afirmaciones. ¿Por qué, si realmente es algo tan trascendental, por qué la Biblia no lo menciona? ¿Quién dice que no lo menciona? En los evangelios, por ejemplo, se dice que Jesús entra a un pueblo y le traen a un ciego de nacimiento. Y le dicen, dinos Señor, este hombre es ciego de nacimiento, ¿por qué él pecó o porque fueron sus padres los que pecaron? ¿Cómo va a ser ciego de nacimiento porque él pecó si es ciego de nacimiento? Sí, claro. Esto sería como la película de Tom Cruise, Minority Report, que castigaban a la gente antes de cometer el delito. Preventivamente. O sea, usted le jalaría. Sixto Paz trata de poner en la mente de todos sus oyentes a través de esta entrevista la idea de que la Biblia y de que Dios verdaderamente está de acuerdo con la reencarnación, de que verdaderamente la palabra de Dios, que es la Escritura, que es la Biblia, sí habla de la reencarnación. Y por eso él pone énfasis diciendo, ¿quién dice que la Biblia no lo menciona? Sí lo menciona. Y para justificar de que la Biblia sí menciona la reencarnación, Sixto Paz habla de la historia de la curación de un ciego de nacimiento. Y bueno, él dice, los evangelios hablan que Jesús entró a un pueblo, él dice, y le traen un ciego de nacimiento, y le dicen, dinos Señor, este hombre es ciego de nacimiento, ¿porque él pecó o porque fueron sus padres los que pecaron? Y bueno, él tiene mucha razón cuando dice, ¿cómo va a ser ciego de nacimiento porque él pecó si es ciego de nacimiento? Bueno, el señor Sixto Paz usa el siguiente texto que vamos a ver sobre su pantalla, que es el Evangelio de Juan, capítulo 9, 1-3. Vamos a mirar lo que dice la Escritura. Bueno, la Escritura dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Bueno, este es el texto que este señor usa para decirnos que la palabra de Dios sí habla de la reencarnación, que sí avala de la reencarnación. Por lo tanto, debemos creer todos nosotros. Pero él, al usar este texto, se basa en la siguiente pregunta. Cuando los discípulos le hacen a Jesús, cuando le dicen,
Señor, dinos, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Bueno, si decimos que los padres pecaron, el efecto sería que el hijo está recibiendo la maldición por el pecado de sus padres. Pero esto descartamos en este momento porque Sixto Paz quiere enseñarnos de que no fue ciego de nacimiento por la culpa del pecado de sus padres, sino más bien por la primera pregunta que le hacen a Jesús: ¿quién pecó? ¿Este? Y si este pecó, este ciego de nacimiento, la pregunta es: ¿cuándo pecó? Tan sencillas las preguntas. Si sus padres no fueron los que pecaron, entonces él pecó, este ciego de nacimiento. Y si este ciego de nacimiento pecó, la pregunta siguiente es: ¿cuándo pecó este ciego? ¿O cuándo pecó este para que nazca ciego? Pero la Biblia dice que él nace ciego ya. Eso significa entonces que él pecó, según Sixto Paz, antes de venir a la tierra, en una vida anterior. Es decir, antes que él se reencarne, él había pecado. Y por eso él nace ciego para pagar la maldición de su comportamiento, la ley del karma. Y en base a esto, él argumenta entonces que la palabra de Dios sí acepta y sí habla de la reencarnación. Bueno, señor Sixto Paz, es mentira. Por dos razones le voy a decir que es mentira esto. La primera razón para decirle que es mentira es que en los tiempos bíblicos, y usted es una persona inteligente, que usted lo sabe, sino que lo pasa por alto porque no quieren que sepa. Pero la tradición judía en ese tiempo hablaba de que alguien podía pecar estando en el vientre de su madre. Es decir, que el feto podía pecar estando en gestación de la madre, estando en el vientre de la madre, cuando se está formando. Esa es la tradición que se ponía énfasis en esos siglos y en esos tiempos, donde ellos se basaban en un texto. En el siguiente texto, por ejemplo, vamos a Génesis, a mirar 25, 22 al 26. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabado su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Bueno, acá tenemos este texto, donde la tradición y el énfasis que hacían en ese tiempo eran de que Esaú había tratado de matar a Jacob estando aún en el seno materno. Y entonces de ahí se origina toda una tradición, toda una historieta, todo esto para decir que un feto podía pecar estando en el vientre de la madre. Y es a eso que se refieren los discípulos cuando dicen: dinos, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Pero no es que ellos crean en la reencarnación. No.
La palabra de Dios no habla de reencarnación. Señor Sixto Paz. Y ¿sabe qué? Quiero decirle una segunda razón de que lo que usted está diciendo no es verdad. No solamente por esa tradición, sino que el contexto judío, y ustedes pueden agarrar cualquier Biblia latinoamericana, Biblia protestante, evangélica, ustedes van a encontrar que el judío tenía una cosmovisión no de reencarnación, no creían en la reencarnación, él creían en la muerte y luego en la vida eterna, en la resurrección. Jamás ellos aceptaron la reencarnación. Le voy a dar 3 citas bíblicas para que usted pueda tener esto en cuenta. Entonces, los judíos no creen en la reencarnación ni la aceptan. Miren Job 19, versículo del 23 al 27. Job dice lo siguiente: ¿quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro? Que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. Y miren el epitafio que desea que se escriba Job: yo sé que mi Redentor vive. Y cuando habla de Redentor, amigo o hermano que me estás escuchando, se refiere a Jesucristo, a Él. La palabra Redentor significa aquel que me va a venir a liberar de la muerte, aquel que me va a rescatar. O sea, Job está diciendo, yo sé que mi Redentor vive, y sigue la siguiente línea, y al fin se levantará sobre el polvo. Algo profético que Job no había visto, pero él tiene en cuenta que vendrá su Redentor, que morirá y luego se levantará del polvo. Job estaba atravesando con una sarna tremenda en su cuerpo. Lo único que él ya esperaba era la muerte. Y estando en ese momento tan agobiante, tan delicado de su vida, donde él ya veía la muerte, él dice lo siguiente: y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Qué interesante expresión, contundente de Job, de reconocer de que él va a morir. Por eso él dice, y después de deshecha esta mi piel, y luego dice, en mi carne de ver a Dios. Es decir, él no cree en la reencarnación, él cree en la resurrección de su cuerpo. Por eso dice, después que mi cuerpo se pudra, mis huesos se vuelvan polvo, yo en algún momento resucitaré y en mi carne de ver a Dios. Y el siguiente renglón, él lo afirma contundentemente al decir, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Qué expresión, gracias, tan halagüeñas. Y una fe contundente de Job, de que él no especula acá en una reencarnación, sino él habla más bien de una resurrección, de que él va a resucitar con su cuerpo, que con su espíritu va a estar, pero con un cuerpo transformado, por supuesto, y verá a su Señor, verá a Jesucristo. Él cree en la resurrección y no en la reencarnación. Por eso le digo que el judío no creía en la reencarnación. Y le voy a dar otro texto bíblico. Daniel capítulo 12, versículo 2. Este profeta dice lo siguiente. Usted puede leer en su pantalla Daniel capítulo 12, versículo 2. Dice, y muchos de los que duermen significa los que murieron, que están en el polvo de la tierra, serán despertados, unos para vida eterna, mire, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Yo quiero que usted pueda hoy día dejarse llevar por la palabra de Dios, no por lo que yo creo, porque yo no le estoy informando lo que yo creo, yo le estoy informando lo que la Biblia dice, lo que la Escritura habla mi mente, habla mi conciencia y habla mi espíritu. Lo que yo le estoy dando a entender a usted, amigo o señor que usted está escuchándonos en esta noche, es que usted pueda darse cuenta que la palabra de Dios no habla de reencarnación, habla de una resurrección. Y como dice en Daniel 12:2, los que han muerto, los que duermen,
serán despertados, dices, o sea, serán resucitados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, que es el lugar de tormento por toda la eternidad. La reencarnación no cree en la resurrección. La reencarnación no cree de que va a haber un juicio donde algunos irán con Dios para estar por la vida eterna y otros para un tormento eterno. Y por último, quiero darle otro texto bíblico que usted pueda darse cuenta de un personaje bíblico como David, que él también nos muestra su cosmovisión en cuanto al futuro, al más allá, después de la muerte. Y mire lo que dice Segunda de Samuel, capítulo 12, del 19 al 23. Dice: Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿Ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Y mire lo que dice: después vino a casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Porque el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y respondió David: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. ¡Qué expresión tan hermosa! Una vez más acá nos muestra David que él no creía en la reencarnación, más bien él creía en la resurrección, en la vida eterna, porque su expresión final es: yo no lo voy a hacer volver, a mi hijo ya murió, pero yo voy a él, mas él no volverá a mí, dice al final de este texto bíblico. Y esto es muy contundente, es un argumento muy fuerte una vez más, que nos dice sinceramente que la reencarnación no existe, que la cosmovisión judía, hebrea en ese tiempo del judío, era que había resurrección y no reencarnación. Creo que estos textos nos pueden ayudar a usted y a mí a seguir argumentando y a seguir fundamentando nuestra fe en la resurrección y no en la reencarnación. Y si usted quiere, le puedo dar un texto más, Juan 5, 25 al 29, y usted verá que ahí Jesús afirma de que hay una resurrección, no hay reencarnación. Así que tener la idea de que los judíos aceptaban la idea de la reencarnación, no, con todos los textos que les he dado, yo creo que usted no puede dudar ahora de que Jesús jamás aceptó la reencarnación, ni en la Biblia desde el Antiguo al Nuevo Testamento se acepta la reencarnación. Solo usando un texto para dar una idea de que sí Dios acepta. El texto que hemos mencionado, que está en Juan capítulo 9, del versículo 1 al 3, cuando le preguntan los discípulos a Jesús: dinos, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Ya les mencioné que la tradición decía de que alguien podía pecar en el seno de su madre todavía. Pero era una tradición, no era algo bíblico. Sería ingenuo si usted y yo seguimos creyendo en lo que mencionan mucha gente. Usar un texto para sacar una doctrina, toda una leyenda, no es bueno. Creo que tenemos que mirarlo todo a la luz del Antiguo y el Nuevo Testamento. Porque si no, vamos a sacar cualquier ideología, cualquier doctrina que va en contra de la Biblia. Bueno, vamos a ir a una breve pausa musical y regresamos con el tema Las mentiras de Sixto Paz acerca de la reencarnación.
Bueno, continuamos con nuestro tema de esta noche, es las mentiras de Sixto Paz acerca de la reencarnación. Vamos a seguir analizando algunos textos bíblicos que él usa para afirmar que la palabra de Dios sí acepta o habla de la reencarnación, y por ende todos nosotros debemos arraigarnos de esta nueva ideología o esta nueva doctrina, entre comillas, ¿no? Entre comillas, no es nueva tampoco. Muy bien, vamos a mirar una vez más cuando él es entrevistado por un periodista de un medio radial. Tema de lo de la reencarnación. Mucha gente que me está viendo en este momento debe sentirse preocupada porque de pronto ve que sus creencias religiosas ya pueden verse cuestionadas con este tipo de afirmaciones. ¿Por qué, si realmente es algo tan trascendental, por qué la Biblia no lo menciona? ¿Quién dice que no lo menciona? En los evangelios, por ejemplo, se dice que Jesús entra a un pueblo y le traen a un ciego de nacimiento. Y le dicen, dinos Señor, este hombre es ciego de nacimiento, ¿por qué él pecó o porque fueron sus padres los que pecaron? ¿Cómo va a ser ciego de nacimiento porque él pecó si es ciego de nacimiento? Sí, claro. Esto sería como la película de Tom Cruise, Minority Report, que castigaban a la gente antes de cometer el delito. Preventivamente. O sea, usted le jalaría... La guerra preventiva. Imagínese, ¿no? Le vamos a jalar la oreja a un niño y dice, mamá, Sé ¿por qué que me vas a jalas? matar. Porque me vas a romper un vidrio después Claro. dentro de una hora. No, pues. Claro. ¿Ya? Y además, no, porque fueron sus padres los que pecaron. O sea, ningún juez, por muy corrupto que sea, enviaría a la cárcel al hijo de un delincuente por ser el hijo de un delincuente. Por muy corrupto que fuera ese juez. Entonces, en otro pasaje bíblico, en el libro de Reyes, por ejemplo, se menciona de que Elías, profeta de Israel, se enteró de que el rey Ahab se había casado con la princesa Jezabel, princesa de los fenicios. Entonces, 450 sacerdotes de Baal comían en la mesa del rey de Israel. Ya se había olvidado de Yahvé, de Jehová, ¿no? Se había olvidado. Entonces, Elías, un arranque de celo de amor a Dios, retó a los sacerdotes de Baal para que en la cima del monte Carmelo sacrificara un holocausto a su Dios, que él solito haría lo propio. Los sacerdotes de Baal chillan, gritan, saltan, bailan durante horas, pero su Dios no se manifestó. Elías hizo lo propio y bajó un rayo de luz del cielo que consumió su holocausto. Él agarró una espada y arengando al pueblo, él y el pueblo de Israel le cortaron el cuello a los sacerdotes de Baal. 450 personas murieron degollados, a pesar de que el mandamiento de la ley de Dios dice, no matarás. Y no hay letra pequeña, así que no matarás, no los fines de semana, no matarás a lo de tu pueblo, al resto de los puríes, no matarás en general. ¿Y qué fue lo que hizo este señor? Mató a otros seres humanos cortándoles el cuello. Al poco tiempo, Elías es arrebatado por un carro de fuego delante de un testigo presencial, su discípulo Eliseo. ¿Por qué la Biblia no dice que era un ovni? Porque eran términos técnicos que no se manejaban en aquel entonces. Entonces hay un testigo presencial, el discípulo Eliseo. Esto fue por el año 853 a.C. Se lo llevan, pasan 9 siglos, tiempo suficiente para que, aunque se lo hayan llevado a otro mundo, haya muerto allí y reencarne aquí, porque su ciclo de encarnación estaría atado a este planeta plano de evolución como escuelita, que sería la Tierra. Entonces el ángel, según el Evangelio de San Lucas, el ángel se le aparece a Zacarías, el esposo de Isabel, la prima de María, y le dice, ¿no? Sacerdote del templo, te van a hacer un hijo, que te van a hacer con el espíritu de Elías, no con la personalidad ni el carácter. El ser humano es como un actor de una obra teatral. Terminada la obra, el actor se quita el maquillaje, se quita el vestuario, deja atrás la escenografía, el guión y sale a la calle como actor, no como personaje. ¿Qué problema sería que terminada la obra siguieras creyéndote el personaje? Vamos a seguir viendo, pero una vez más, este personaje habla de Elías. Es verdad, Elías se enfrenta al rey Acab, el rey Elías clama a su Dios, manda fuego, destruye a todos los altares. Luego Elías sigue, es llevado al cielo. Bueno, él menciona que esos carros de fuego eran ovnis, no quiero entrar en eso, no es nuestro tema, otro día hablaremos acerca de los ovnis, pero él pone ese énfasis. Es decir, Elías no muere, Elías es llevado vivo. Pero él, para decir que Elías es reencarnado en Juan el Bautista, él va a usar el texto de Lucas capítulo 1, versículos 16 y 17. Yo quisiera que usted lo lea juntamente conmigo. Ahorita va a salir en su pantalla, ahí lo tenemos. Lucas capítulo 1, 16, 17 dice lo siguiente: y él, se refiere a Juan el Bautista, hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios. Y esta es la expresión
en la cual Sixto Paz pone énfasis, e irá delante de él en el espíritu y poder de Elías. ¿Para qué? Bueno, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Bueno, acá habla de preparar el corazón de los padres para la venida de Cristo. Ahora, si usted se dio cuenta, Sixto Paz dice, e irá delante de él en el espíritu y poder de Elías. Esta frase se coge este señor para decir de que Elías se reencarnó en Juan el Bautista. ¿Significa esto que Juan era Elías? Cuando Sixto Paz dice, e irá delante de él en el espíritu y poder de Elías, ¿significa esto que Juan era Elías? La respuesta es no, no se está refiriendo. Ahora recuerde que Lucas, versículos anteriores, nos dice que el ángel le dice, te nacerá un hijo, no dice se va a reencarnar. No, te va a nacer un hijo y su nombre será Juan. Así que usar esta expresión en el espíritu y el poder de Elías para decir que es la reencarnación, no tiene base. Se está refiriendo a otra cosa. No significa esto que Juan era la reencarnación de Elías. No, eso no significa. Luego vamos a seguir viendo el video. Luego él va a tocar otro texto bíblico. Pues en el Evangelio de San Mateo, Jesús sube a lo alto del monte Tabor y vive la transfiguración. Una nube luminosa o una nave se coloca delante de Jesús. Yo no estoy diciendo que Jesús sea un extraterrestre, perdón. Jesús era un terrestre extra, que es diferente. Entonces esta nube luminosa se coloca encima de Jesús, Jesús se torna resplandeciente y a su lado aparecen Moisés y Elías. Pero ¿cómo aparece Elías? No que Elías era Juan, para cuando Elías aparece al lado de Jesús, a Juan hacía rato que ya se lo habían echado. Entonces desaparece la visión y 3 apóstoles son testigos de todo esto. Pedro se incorpora, el primero le dice, Señor, pero no estaba dispuesto de que antes de que viniera el Mesías tenía que regresar Elías. Y dice textualmente el Evangelio de San Mateo, en verdad os digo, Elías ya vino y no lo habéis sabido reconocer. Antes bien, hasta la habéis matado. Entonces comprendieron que se refería a Juan el Bautista. Pero también dice el Evangelio, tenéis ojos y no veis, tenéis oídos y no escucháis. Dios es mucho más misericordioso. Bueno, este es el texto que este señor toma. Ahora hay que corregirle que la palabra de Dios no dice en el espíritu de Elías, dice en el espíritu y el poder de Elías. Claro, si le puede decir en el espíritu de Elías y saca el poder, se puede prestar a lo que usted dice. Pero la escritura dice en el espíritu y el poder de Elías. Usted menciona el espíritu de Elías, pero la Biblia no dice directamente el espíritu de Elías, no, en el espíritu y el poder de Elías. Y ya hemos mencionado, ¿esto significa que Juan es la reencarnación de Elías? No. Y ahora usted cita el siguiente texto que vamos a leer en este momento, que es el libro de Mateo 17, 10 al 12, que dice, entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué? Pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero. Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Gracias. Bueno, es verdad cuando usted menciona este texto que Jesús dice, y él afirma que Elías ya había venido. Pero no significa que Jesús está diciendo que Juan es la reencarnación de Elías. La palabra o la expresión espíritu y poder de Elías significa que ambos tenían ciertas características. Por ejemplo, Elías era un hombre que era osado a enfrentarse al rey. Dice la historia que cuando Acab se encuentra con Elías, el rey Acab le dice, tú eres el que turbas a Israel con tus profecías.
Y Elías le responde: yo no soy el que turbo a Israel, eres tú el que está turbando a Israel. Ahora, él tuvo la osadía, Elías. El paralelo es Juan el Bautista. Juan el Bautista se enfrentó a Herodes. Y cuando él se enfrenta a Herodes, él es muy fuerte cuando le dice lo siguiente. Le dice: no es lícito tener como esposa a la mujer de tu hermano. O sea, se enfrentó. Ese es el espíritu que tenía Juan el Bautista, similar a Elías. Otra característica de Acab era que denunciaba el pecado, era fuertemente con el rey Acab y Jezabel. Y Juan el Bautista también denunciaba el pecado, arrepentidos les decía, pecadores. O sea, ese es el espíritu, a eso se refiere. No se está refiriendo, como usted menciona, el espíritu de Elías, no. La Escritura dice: el espíritu y el poder de Elías irá delante de Juan el Bautista. Así que hay que completar la frase, señor Sixto Paz. Pero una afirmación más contundente es la que Juan da en el siguiente texto bíblico. Vamos a mirar Juan, el libro de Juan, capítulo 1, al 19 al 29. Juan va a responder que él no es Elías. Escuche lo que dice, o usted puede leer lo que dice en su pantalla. Dice: este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó. Si no confesó: yo no soy el Cristo, dijo Juan el Bautista. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y miren lo que dice Juan el Bautista: no soy. O sea, él dice: no soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió: no. Cuando uno mira las películas de reencarnación o estas personas que avalan la reencarnación y tienen diferentes argumentaciones, toda aquella persona que se reencarna dice: yo fui él en la vida pasada. Esto hubiera dicho Juan el Bautista, hubiera dicho: sí, yo fui Elías antes, ahora estoy reencarnado con el nombre de Juan. Así que esto es una respuesta muy contundente que nos da con toda claridad la luz de que la Biblia no avala la reencarnación. Y seguimos con la lectura. Y le dijeron: pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y miren lo que dice Juan el Bautista. Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías? ¿Ah? ¿Qué le parece? Los mismos fariseos: ni Elías eres, ni la reencarnación, como algunos tratan de especular, ni el profeta. Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros, ¿saben a quién se refiere? A Jesús. Está uno a quien vosotros no conocéis. Y luego el versículo 29 es muy contundente. ¿Y por qué no habla esto, señor Sixto Paz? ¿Por qué no sigue usted la hilación del texto bíblico? Mire lo que dice: y el siguiente día vio Juan ¿a quién? A Jesús, que venía a él. ¿Y qué dijo Juan el Bautista? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué no da este texto también? Juan el Bautista, él dice: yo he venido a preparar el camino, a enderezar, a decirles a ustedes que sus corazones se vuelvan a Dios. Y él dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La reencarnación no cree que Jesús puede quitar el pecado. La reencarnación está en contra de que la salvación y el perdón de pecados es por medio de Jesucristo, señor Sixto Paz. Usted lo sabe. Y por eso no termina usted o no sigue la hilación de toda esta historia. Juan el Bautista
no cree en la reencarnación, ni es la reencarnación de Elías, porque él dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús vino a morir a esta tierra, por usted y por mí, porque somos pecadores. Y Él es el único que nos garantiza la resurrección para vida eterna y estar con Él por toda la eternidad. La reencarnación no te garantiza la resurrección, sino que te garantiza que tú seguirás reencarnándote varias veces hasta que tú al fin puedas ir pagando y tu vida sea mejor, cada día mejor, para que tú puedas llegar a ser un ser superior con un gran conocimiento. O sea, no necesitas a Jesús, en otras palabras. Tú mismo puedes ser mejor con tu propio comportamiento, con tus habilidades, con renovar un conocimiento o dejarte guiar, como mencionan algunos, por los seres espirituales. Así que no engañes que Elías es la reencarnación en Juan el Bautista. No, Elías no se reencarnó en Juan el Bautista. Jesús ha dicho, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Qué expresión tan grande. Hubo un hombre que estaba a punto de morir. Y ese fue Job. Él enfrentó la muerte sin temor, sino con una convicción tremenda de que algún día, como él dijo, después de deshecha esté mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Y no lo verá otro, sino yo mismo con mis propios ojos. ¿Y sabe dónde estaba radicando su fe? Cuando hemos leído, yo sé que mi Redentor vive. En otras palabras, yo sé que Jesucristo vive y que Él morirá y se levantará del polvo y que algún día Él vendrá por mí y yo lo veré. Amigo, no se deje engañar más. Me ha ganado el tiempo, lamentablemente, porque quería pasarle un video donde un personaje, y lo voy a mencionar, José Luis Rodríguez el Puma, que él cree en Jesús. Pero lo triste es que él dice que cree en la reencarnación. La reencarnación no es compatible con Jesús ni con la Biblia, como hemos visto. No se deje engañar por aquellos pseudos mentirosos o pseudos falsos maestros que traen ciertas ideas que le pueden ayudar, que le pueden traer paz. No. Venga a los caminos de Dios y lea la palabra de Dios, que Él le ayudará. Quiero agradecerle por permitirme entrar a sus corazones, a su casa, por medio de este canal. No se olvide que nuestro ministerio Palabras de Esperanza está en proyecto. Tendremos una página web muy pronto, pero no se olvide que usted, con sus oraciones y con sus donaciones, nos permite salir adelante. Apóyenos en este ministerio para seguir tratando estos temas que nos ayudan a edificarnos y también a corregir nuestra conducta, nuestros pensamientos, nuestra doctrina y no dejarnos engañarnos fácilmente. Mi deseo es que todo tema que yo dé pueda ser de ayuda para su vida espiritual, para su vida psicológica y también para su vida física. Si usted tiene alguna duda, usted tiene los teléfonos para que usted pueda llamarme después del programa. Yo voy a estar acá unos minutos para contestar, para ayudarle. Si usted tiene Movistar, puede llamarme al 94-895-2288. Si usted tiene RPC, puede llamarme al 99-25-61-93-4. Y si tiene RPM, hágalo al asterisco 64-18-31. Luego yo voy a salir de la pantalla, viene otro programa, pero yo estaré dispuesto a contestarle. No se olvide de apoyarnos, que el ministerio avanza gracias a su apoyo y a sus oraciones. Conmigo será hasta la próxima semana. Que Dios le bendiga. Palabras de Esperanza se sostiene por medio de sus oraciones y donaciones. Ayúdenos para edificar el cuerpo de Cristo y alcanzar a los perdidos por medio de la predicación cristocéntrica. Para donar en soles, Banco Continental, número de cuenta 0011 0249 0201 55 84 89. Caja Trujillo, número de cuenta 07 23 21 39 87 72. Muchas gracias. Que Dios abra las ventanas de los cielos y derrame sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde.